queridos hermanos, Dios les siga bendiciendo grandemente y les permita siempre nutrirse de su palabra cada día. Y aquellos que vean esta enseñanza y no conocen a Cristo, esperamos que se animen y estas palabras les animen para que busquen al Dios verdadero y sean salvos. Hemos estado haciendo una serie de mensajes en Salmos, pero hoy vamos a ver un pasaje que a mí en lo personal me gusta muchísimo porque nos enseña. Hay varias formas de verlo, pero me gusta más la enseñanza de no buscar excusas para servir al Señor. Y esta enseñanza está en Éxodo capítulo 3 y capítulo 4. ¿Cuál es tu excusa para no servir al Señor? Así se llama la enseñanza de esta mañana. Éxodo capítulo 3 fue en donde Dios se le aparece a Moisés en una zarza ardiendo y le hace el llamamiento al servicio. Dice la palabra de Dios en Éxodo 3: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Dios se le apareció a Moisés en esta zarza ardiendo. Le hizo un llamado. Le puso una tarea. Había sido escogido para libertar a su pueblo de la opresión y la esclavitud en que los egipcios los tenían. Pero luego que el Señor le habló, Moisés comenzó a dar excusas. Dios estaba viendo la aflicción de su pueblo, del pueblo de Israel, y estaba llamando a Moisés para que hiciera un trabajo. Dice el versículo 7, Dios dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Dios había escuchado el clamor de su pueblo y estaba escogiendo a su siervo Moisés para que hiciera un trabajo importante. Pero Moisés comenzó a presentar excusas. Igual que nosotros estamos aquí para servir al Señor, pero muchas veces buscamos toda clase de excusas para no servir, para no hacer el trabajo que Dios nos está pidiendo. Buscamos excusas igual. Moisés presentó una serie de excusas porque se sintió incapaz para cumplir la tarea que Dios le había encomendado. Se resistió, por decirlo así, al llamamiento de Dios a su servicio. Pero vamos a ver por qué Moisés se resistió. Presentó varias excusas. La primera la encontramos en el versículo 10. Dice la palabra de Dios: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y miren la respuesta de Moisés en el 11.
Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahí tenemos la primera excusa. ¿Quién soy yo? Y Dios le responde: ve, porque yo estaré contigo. Categórica. Ve, porque yo estaré contigo. Asimismo, hermanos, nosotros a veces nos sentimos incapaces para hacer una tarea, un trabajo que Dios nos pide. Y nos preguntamos: ¿quién soy yo? Pero en Filipenses 4:13 nos dice la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios te pide hacer algo, hermano, es porque Él te va a capacitar para hacerlo. No busques excusas. ¿Quién soy yo? Dios le respondió: yo estaré contigo. Miren el versículo 13. Dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Segunda excusa. ¿Qué les diré? No me creerán. No tengo mensaje. ¿Quién soy yo? La respuesta de Dios fue categórica. Diles que yo soy. Yo soy el que soy. Demuestra la naturaleza incambiable de Dios, porque Dios le había prometido esto a Abraham, a Isaac y a Jacob, y ahora está utilizando a Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud y llevarlos a una tierra prometida que dice allí que fluye leche y miel. Nuevamente, hermano, si Dios te pide hacer un trabajo en su hora, no busques excusas, porque Dios, el yo soy, que es el mismo Dios nuestro, es el que lo está pidiendo. Es importante que nosotros tengamos presente en el Nuevo Testamento, en Mateo 28 y versículo 20, nos dice allá: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa. Si Él te pide algo, hermano, hermana, Dios estará contigo. El Señor estará contigo para darte la habilidad para hacer las cosas. Él no te va a pedir nada que tú no puedas hacer. Porque si tienes debilidades en algún campo, Él te va a dar la habilidad para hacerlo. Miren el capítulo 4 y versículo 10. Capítulo 4 y versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú me hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Otra excusa: no sé hablar. No sé hablar, no tengo elocuencia. Dice Filipenses 2:13 que Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Dios te pone algo, te pide algo, Él te va a dar la elocuencia para hacerlo. A veces nos quedamos cortos y decimos: es que yo no sé qué decir, yo no tengo palabra, yo no puedo hablar de Cristo, no puedo evangelizar porque no sé qué decir. Pero Él nos está mandando: anda y lleva el evangelio a toda criatura. Buscamos excusas para no hacerlo. Y Dios le contestó en el versículo 11 allí mismo. Dice aquí: Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre?
¿O quién hizo al mundo y al sordo y al que ve, al ciego? ¿No soy yo Jehová? Si Dios te pide algo, Él es el creador de todo. No digas que tú no sabes qué decir, porque Dios nos hizo la boca. No digas que no puedes hablar, porque Dios te pondrá las palabras. Entonces, cuando vemos esto nos preguntamos por qué Moisés buscó tanta excusa. Hermano, nosotros también buscamos las mismas excusas. Usted no quiere hablarle la palabra de Dios a nadie porque usted no sabe qué decirle. Le pide a Dios que le dé las palabras. Ora antes de hablarle a la persona y le pide a Dios que le dé la elocuencia. Todo lo que Moisés necesitaba aquí era un poquito de ayuda y Dios se la daría. Dios podrá darle las palabras a usted para que usted pueda hablar de lo que hizo Cristo en la cruz. Para que usted pueda hablarle del misterio de la cruz, de la muerte de Cristo en la cruz para salvación del mundo. No diga que no tiene palabras, porque Dios se la dará. Otra excusa que buscó Moisés está en el versículo 13 en el capítulo 4. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Esto quiere decir, ay Señor, no me envíes a mí, envía a otro. He escuchado esto, hermanos. Fulano, ¿usted cree que puede hacer tal cosa? No, hermano, no puedo. Dígale a fulano. Usted se está perdiendo bendiciones. Y está dándole la bendición a otro. Si Dios le pide algo a usted y usted no puede, Dios lo capacitará para que lo haga. Es muy fácil buscar excusa. Es muy fácil para nosotros mirar nuestras debilidades como excusa. Pero si Dios nos pide que hagamos algo, Él nos ayudará a realizar el trabajo. Tenga la plena seguridad que Dios lo fortalecerá y le dará la habilidad y la sabiduría para hacer el trabajo que le está pidiendo. Vaya a evangelizar, Dios lo capacitará. Predique la palabra, Dios lo capacitará. Enseñe como maestro, Dios lo capacitará. Solo tenga fe y ponga su confianza en Dios y no mire sus debilidades, porque Dios es el dueño de todo. Dios nos creó, Dios creó al mundo. Dios nos hizo la boca, el hablar. Dios nos hizo a nosotros. Y si le pide algo, hermano, hágalo. Confíe en Él. En los primeros versículos del capítulo 3, cuando Dios se le apareció en la zarza, dice que le dijo, quítate los zapatos porque el lugar donde estás santo es. No hay duda que Moisés se quitó los zapatos, pero luego se los puso porque Moisés fue. Al final de las excusas, Moisés fue. Y a pesar de que él decía que no podía hablar, Dios le dijo que iba a poner a Aarón para que hablara. Realmente fue Moisés el que la mayoría de las veces habló. ¿Quién le puso la palabra? Dios. ¿Quién se la pondrá a usted? Dios. Hermano, Dios nos capacitará. Muchas veces los cristianos escuchamos la voz de Dios. Escuchamos el llamamiento del Señor para que nos pongamos a su servicio. Pero muchos cristianos se quitan los zapatos espirituales y después nunca hacen nada. Solo buscan excusas para no servir a la obra de Dios. Que no seas tú uno de esos, hermano. Si Dios te pide que hagas algo, hazlo. Hemos visto muchos testimonios de personas que se sentían incapaces para hacer un trabajo en la obra del Señor. Pero al final, Dios los capacitó. He visto personas con poco conocimiento académico,
pero hablan mejor que usted y que yo cuando tienen que predicar la palabra. ¿Quién les dio la palabra? ¿Quién los capacitó? Dios, el mismo Dios que capacitó a Moisés para que hiciera el trabajo. Ese es el mismo Dios que lo va a capacitar a usted si lo llama al servicio de Él. Estamos aquí para servicio, para servirle al Señor. No busque excusas. Sirva al Señor. No mire su debilidad. Mire el Dios grande que tenemos, que nos dijo: estaré con vosotros todos los días del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, ya basta de buscar excusas. Sirva a Cristo. Gócese en el servicio a Cristo y sea un buen cristiano, un buen hijo de Dios. Que el Señor los bendiga.